Buen día, apreciados hermanos. Esta mañana vamos a platicar un poquito acerca de las crisis en la familia, porque todas las familias hemos mencionado en algún momento de los días anteriores que todas las familias enfrentamos crisis. Y entonces vamos a esta mañana aprender un poquito de las crisis y también qué nosotros podemos hacer cuando llegan las crisis. Así que vamos a avanzar porque este tema es un poquito extenso. Vamos a tratar de hacerlo en el tiempo que normalmente hemos utilizado. Cuando hablamos de crisis estamos diciendo que es un estado en el que las cosas inminentemente necesitan un cambio decisivo, ya sea en un sentido o en otro sentido. Una crisis entonces representa la necesidad de un cambio. Una crisis hace referencia también a que algo que antes funcionaba ahora ya no está funcionando y por eso es que se dice que es una crisis. También podemos entender la crisis como un obstáculo que la persona encuentra en la búsqueda de sus metas importantes y que no puede ser superado mediante las habilidades habituales. Esto quiere decir que la forma en que nosotros hemos resuelto las diferentes situaciones que se nos presentan, ahora ya no podemos hacerlo, los recursos que teníamos ya no son suficientes y entonces nos enfrentamos a una crisis. Y también hace referencia a la crisis a un estado temporal de trastorno y desorganización en el que se hace evidente que el individuo es incapaz de generar resultados. La persona es incapaz de solucionar ese estado temporal de trastorno y desorganización. Ahora, bien, la crisis entonces nos lleva a nosotros a decir que este es un estado temporal, eh, tiene un inicio y un final, y que normalmente la persona o la familia cuando enfrenta una crisis es porque sus herramientas, sus habilidades ya no son suficientes para solucionar lo que se le está presentando. ¿Cómo es que funciona una crisis? La crisis se da con inicia con una amenaza. Estamos nosotros en nuestro estado habitual y se presenta una amenaza. Luego de la amenaza se presenta la tragedia, el evento que va a provocar la crisis y llega el punto en el que nosotros nos damos cuenta que estamos teniendo una crisis en la familia. Normalmente surge el evento, nosotros lo entendemos como una crisis porque nuestras habilidades ya no dan para resolverla y entonces entramos en un estado de shock. Entramos en un estado de shock y eso hace que la estabilidad que la familia había tenido, sucedido ese evento, entonces empieza a perderse esa estabilidad. Y cuando la estabilidad se está perdiendo, llega un momento en el que como familia damos una respuesta. Y entonces cuando encontramos una respuesta para enfrentar esa crisis, empieza el proceso de recuperación. Ahora, en ese proceso de recuperación pueden darse tres cosas. Que nosotros alcancemos un nuevo equilibrio, pero que sea un equilibrio inferior al que teníamos anteriormente. Ustedes pueden ver aquí en la gráfica un equilibrio inferior, a eso se le llama equilibrio precario. Puede ser que nosotros volvamos a tener volvamos a estar al mismo punto en el que estábamos antes, en el mismo nivel. Eso sería recuperar el equilibrio anterior. Y lo más común en una crisis que se trata bien, que se atiende bien, es que la familia o la persona aumente su nivel y alcance un nivel de equilibrio más alto, y a eso se le llama desarrollo y crecimiento. Así que cuando las crisis son bien atendidas, cuando las crisis son bien tratadas, en lugar de afectarnos, en lugar de ser malas, deberían de ser buenas para nosotros porque nos pueden llevar a alcanzar un nivel más alto de estabilidad que el que nosotros teníamos. Pero también la realidad es que muchos, cuando no tratamos las crisis o cuando negamos alguna crisis, nos quedamos aquí en este equilibrio precario, y hay algunos que en ningún momento encuentran una respuesta y entonces
esa estabilidad sigue perdiéndose hasta que pasa ahí cualquier cosa que no permite que haya una recuperación. ¿Cuáles son los elementos de una crisis? Hay 4 elementos de una crisis. El evento traumático, lo que sucede, el evento que causa esa situación de confusión, de no poder seguir adelante. ¿Qué tan vulnerables somos nosotros? También eso es un elemento común en la crisis. El factor precipitante, o sea, aquella gotita que hace que el vaso rebalse, y el estado de crisis activa, el momento en el que estamos en una crisis. Normalmente una crisis tiene estos 4 elementos comunes. El evento que sucede, qué tan vulnerables somos nosotros, qué herramientas tenemos para enfrentar las crisis, la gotita que hace que el vaso se rebalse y la situación de crisis ya propiamente dicha. ¿Cuáles son los síntomas de una persona en crisis? Pueden ser varios o algunos, ¿verdad? O nada más de estos. Cansancio y agotamiento, sentimiento de desamparo, de estar solo, también es una señal de que la persona está en crisis. Sentimiento de inadecuación, siente que no encaja en ninguno de los ambientes en el que se encuentra. Sentimiento de confusión también. En muchos casos hay síntomas físicos, dolores en diferentes partes del cuerpo, puede ser gastritis nerviosa, dolor de cabeza, dolor de espalda, pérdida de apetito, pérdida de sueño, dijimos ya, sentimiento de ansiedad también, desorganización laboral, desorganización familiar, desorganización en las relaciones sociales, y las actividades sociales también se ven distorsionadas. Cuando una persona o una familia está en crisis, puede experimentar varios de estos síntomas que nos indican a nosotros que estamos ante una crisis. Hay señales que nos indican cómo estamos manejando la crisis cuando llega a la familia. La manera inadecuada o más bien las señales que tenemos que nos dicen que estamos manejando una crisis de forma inadecuada es la siguiente: cuando el miembro de la familia o la familia completa se aísla o huye de los demás para no enfrentar la situación. Cuando le preguntan si está triste, si está sintiendo algo, la persona dice que no, que está bien, pero en su interior sí está sintiendo, y de alguna manera eso se hace evidente por el rostro y por el comportamiento que se adopta, porque muchos se vuelven agresivos, otros se vuelven pasivos, otros se vuelven dependientes, y entonces esas son señales de que no estamos manejando bien la crisis. Cuando sí la estamos manejando bien, entonces la persona o la familia reflexiona sobre lo que sucedió, acepta la realidad, acepta que está teniendo una situación difícil, acepta que no tiene herramientas para solucionarla, tiene facilidad para expresar el dolor que está sintiendo, las emociones que esa crisis le trae, se da tiempo para sanar, hace los ajustes necesarios. Allí es entonces cuando tenemos evidencia de que se está manejando de manera positiva la crisis. Las características de la crisis son entonces que es temporal, que hay un suceso, hay un evento que precipita esa crisis. Tiene un curso predecible, ¿verdad? Estamos bien, se da la crisis, baja el estado que teníamos, luego empieza la recuperación. Tiene potencial de solución. La solución va a depender de la gravedad del evento, de la crisis. Y la solución depende de los recursos personales que nosotros tengamos. Entre más recursos personales tengamos, más fácil vamos a poder darle o encontrar solución a la crisis. ¿Cuáles son esos recursos personales? Primero, el recurso espiritual, que todos contamos con ese recurso. Segundo, el apoyo que nosotros tengamos en el medio donde nos desenvolvamos con la familia. Qué tan
saludable o funcional sea la relación de familia, eso nos va a permitir enfrentar la crisis. Si la familia es disfuncional, no vamos a tener no vamos a contar con esa herramienta. El nivel de estima propia es otro recurso que nosotros tenemos. Lo que conocemos también es otro recurso que nosotros tenemos para enfrentar una crisis. Cuando una persona ha procesado mal una crisis, puede encontrar o puede tener estos síntomas. Puede ser una crisis presente o una crisis de tiempo atrás. Si no la ha procesado bien, si no se ha repuesto, si no la trató de manera correcta, puede tener cualquiera de estos o varios. Depresión crónica, hiperactividad, somatización crónica. ¿Esto qué significa? Que la persona se enferma mucho o viene acarreando una enfermedad desde hace tiempo, como por ejemplo la gastritis. Es una enfermedad que normalmente, una forma normal de el cuerpo decir que hubo una crisis que no se trató bien. Alteración relacional, tiene problemas para relacionarse, se enoja mucho, es agresivo, no se le puede decir cualquier cosita porque luego tiene un carácter como que fuera Alka-Seltzer, le decimos a algunos, ¿verdad? Que es efervescente porque una cosita ahí se altera. Algunos dependen de fármacos para estar bien, otros buscan su propia destrucción, otros actúan fuera de la ley, otros no demuestran afectividad, somos muy fríos, muy secos, tensos. Estas son señales de que hay una crisis que se vivió en algún momento y que no se está tratando o que no fue tratada en este momento y que aún eh, cargamos con las consecuencias de esa crisis. También hay fracaso académico. Bueno, estos son ya parte de los tipos de crisis que nosotros podemos enfrentar en la familia. Y pueden ser por problemas externos, situaciones económicas, políticas y sociales que no dependen de nosotros, algún despido laboral que no siempre depende de nosotros, fracaso académico, desastres naturales, accidentes, cosas que no dependen de nosotros. Pero hay crisis que tienen que ver con el ciclo vital de la familia. Por naturaleza, nosotros podemos enfrentar estas crisis. Cuando hay cuando se da la formación de la familia, por ejemplo, cuando se da la boda de alguno de los hijos, puede ser ese un momento de crisis. De paso, en las bodas y en los funerales es cuando nosotros podemos ver cómo la familia ha funcionado, si es funcional o es una familia disfuncional. Y cuando digo que hay familias disfuncionales, quiero mencionar que no necesariamente tiene que estar separados los miembros de la familia, pueden estar juntos y aún ser disfuncionales. Y entonces cuando nosotros vamos a una boda y vemos que ahí hay cierta tensión, nos damos cuenta que ahí hay una familia disfuncional. O en un funeral, cuando vemos que no logramos ponernos de acuerdo, que hay allí situaciones complicadas, entonces esa es una señal de que ahí hay una familia disfuncional. El primer nacimiento del niño puede traer crisis porque la relación de la pareja cambia drásticamente y entonces eso puede hacer que la familia enfrente una crisis. La extensión de la familia, después de que nace el primer hijo, cuando éste empieza a ir a la escuela, cuando se hace adolescente, también puede generar conflicto. Cuando llega el segundo hijo, puede haber allí una crisis para la pareja o para el primer hijo que ya estaba. Entonces, esto es natural en las familias. Cuando hay contracción en la familia, digamos, tenemos una familia de 5 miembros y empieza a contraerse la familia porque uno de los hijos se va a formar su propia familia, eso puede generar alguna crisis. La muerte de un cónyuge también, esto genera crisis. La disolución de la familia, la muerte de uno de los dos cónyuges, la muerte del segundo cónyuge va a generar crisis. Muchas de esas crisis tienen que ver con herencias, con dinero, situaciones como esas, ¿verdad? Que son naturales en la familia y
depende de los recursos que nosotros tengamos, ya dijimos, vamos a poder enfrentarlos. Así que las crisis son naturales, como estamos viendo en la familia. Las que no tienen que ver con el ciclo vital de la familia, cuando se incrementa o se agrega alguna persona al grupo familiar que tenemos, por ejemplo, hay alguna adopción, alguien se queda huérfano y se agrega a nuestra familia, el regreso de los hijos, o cuando llega la abuelita, el abuelo a vivir con nosotros, un tío, un primo, alguien más de la familia que se agrega por diferentes circunstancias, ya sea por estudio o por cualquier otra situación, eso también puede generar una crisis en la familia o por desmembramiento, la pérdida o desgajamiento de la familia, divorcio, separación de los hijos, cambio de país, hospitalización, muerte prematura. Cualquier situación de estas va a generar una crisis en la familia. Así que nosotros como familia estamos expuestos a eh, enfrentar diferentes crisis a lo largo de la vida de nuestra familia y de nosotros como personas también. Hay otro tipo de crisis por desmoralización, cuando hay conducta delincuencial, si alguna persona es encarcelada, si hay drogadicción, infidelidad, prostitución, actos de traición. Estas situaciones obviamente van a traer crisis en la familia. Y hay otra que tampoco tiene que ver con el ciclo vital de la familia, que es por desorganización. Y esta es una de las que yo entiendo que nosotros provocamos como miembros de la familia, porque cuando tenemos discusiones, esa es evidencia de que la familia no está organizada, que alguien en la familia no está cumpliendo con los roles que debería de tener, ya sea esposo, esposa, hijos, padres. Cuando hay malas relaciones, también naturalmente tenemos crisis. Cuando hay conflictos de intereses, también vamos a tener crisis. Cuando el machismo es muy evidente en la familia, o ahora en nuestro tiempo el feminismo que surge para contrarrestar lo del machismo. Cualquiera de esas dos corrientes son tan dañinas o son igual de dañinas para el matrimonio. Cuando hay violencia en el hogar, cuando se llega a los golpes, ya sea entre cónyuges o hacia los hijos. Y aquí yo quiero mencionar que las familias adventistas no estamos, tristemente, tenemos que reconocerlo, no estamos exentas de estas situaciones. En muchas familias adventistas, incluso en familias de nuestros líderes de iglesia en los diferentes niveles, se ha experimentado este tipo de violencia. Así que eso no es normal, no es normal. Muchas esposas o esposos hemos normalizado eso de la violencia con ideas como, por ejemplo, me pega porque me quiere corregir, porque él así es su carácter. Esas situaciones no son correctas y necesitamos tratarlas porque la violencia no es normal en ninguna familia. Incumplimiento de responsabilidades también de parte de los hijos, de parte de los padres. Uno de los dos no está atendiendo su responsabilidad como debe de ser y entonces eso genera crisis. Y por inapropiada distribución de tareas también. A veces la madre está más cargada que los demás miembros de la familia, o a los hijos no les asignamos tareas porque hemos aprendido que la única responsabilidad de los hijos debe ser estudiar y estudiar, pero al mismo tiempo que ellos estudian, nosotros sí o sí debemos asignarles responsabilidades en casa. No porque nosotros no podamos hacerlo, o no porque no podamos pagar a alguien que nos apoye en la casa, aunque tengamos el dinero suficiente para pagarle a alguien que nos ayude con las tareas de la casa, necesitamos que los hijos tengan sus propias responsabilidades. Y si no tenemos el dinero, con mayor razón, no podemos cargar a uno o a dos personas con las responsabilidades de casa, sino que todos, dependiendo la edad, así tienen que ser sus tareas asignadas, porque si no, esto nos genera crisis. Demasiadas personas contraen matrimonio hoy en día con una noción individualista de realización personal en lugar de centrarse en la plenitud de la pareja, y esto trae muchas dificultades al matrimonio porque muchos nos casamos queriendo vivir como solteros y eso no es posible.
No hay manera de sobrevivir y de progresar en una relación tan estrecha e íntima como el matrimonio sin adoptar una perspectiva que incluya los sentimientos y opiniones de la persona que hemos elegido como cónyuge. No es posible, no es posible. Quienes no incluimos los sentimientos y opiniones de nuestro cónyuge, entonces estamos generando nosotros mismos una crisis en nuestra familia. Vamos a revisar estos textos rápidamente. Isaías 43, 2. Isaías 43, 2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Aquí nosotros encontramos bíblicamente el hecho de que cuando enfrentemos crisis, allí la Biblia nos está diciendo que en algún momento vamos a enfrentar crisis, vamos a pasar por el río, vamos a pasar por las aguas, tenemos la promesa de que Dios va a estar con nosotros, principalmente en las crisis que nosotros no tenemos nada que ver, que son ajenas a nuestro comportamiento, como los desastres, los accidentes, el ciclo vital de la familia que ya les expliqué. Dios va a estar con nosotros. En las crisis que tenemos que tener cuidado es en las que nosotros hemos como generado por discusiones, no asignar bien las responsabilidades, no cumplir con nuestras responsabilidades. Allí tenemos que ser cuidadosos. Segunda de Corintios 1, 3 al 4. Segunda de Corintios 1, 3 al 4. Por eso os escribí, segunda de Corintios 1, 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Dios nos consuela en las diferentes situaciones que vivimos como familia, en las diferentes situaciones que nosotros atravesamos. Salmos 23, 4. Salmos 23, 4. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aunque la situación que nosotros estemos enfrentando sea muy difícil, el panorama sea muy oscuro, nosotros podemos estar seguros que Dios estará con nosotros, aunque en ese momento no veamos la salida a la situación que estamos enfrentando. Dios promete estar con nosotros, aunque así estemos pasando la peor noche, el peor momento, el momento más oscuro de nuestra experiencia. La promesa es que Dios estará con nosotros y tenemos la seguridad de que Dios lo que promete lo cumple. Apocalipsis 21, 4. Apocalipsis 21, 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Esta es parte de la máxima esperanza que nosotros tenemos de que vamos a llegar en su momento, en el momento adecuado, llegaremos al punto en el que todas esas crisis que hemos vivido quedarán atrás, serán parte solamente de la historia y nosotros estaremos alcanzando un estado de completo bienestar. Ya no existirá más la posibilidad de que enfrentemos una crisis, porque como dice parte de esta promesa interesante, que vamos a ser transformados, y esa transformación no solamente será una transformación física, será una transformación completa que incluirá nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, todo lo que nosotros somos será transformado, y entonces no solamente vamos a estar en un mundo donde no haya crisis, sino
nosotros mismos vamos a estar siendo diferentes ante estas crisis. ¿Qué podemos hacer cuando una crisis de estas llega a nuestra familia? Queridos hermanos, creo que mencioné esto un día anterior. El manual de iglesia nos recomienda a nosotros que como familia busquemos apoyo cuando llegan cualquiera de estas crisis. Busquemos apoyo, porque sin apoyo de un profesional es bastante difícil que podamos recuperarnos de una crisis. Es poco probable que podamos recuperarnos de una crisis. Ahora, el apoyo profesional va a funcionar cuando la familia está dispuesta a colaborar y está dispuesta a dejarse apoyar. ¿Qué sucede si hay algún miembro de la familia que no desea recibir ayuda? Vamos a suponer que en una relación de pareja estamos teniendo alguna complicación, cualquiera que sea, y uno de los dos no quiere recibir ayuda, entonces podemos recibir ayuda de forma individual. Probablemente la relación no mejore tanto, pero por lo menos la persona que está recibiendo ayuda va a adquirir nuevas herramientas, va a mejorar las herramientas que tiene, las habilidades que tiene para poder enfrentar de una mejor manera la crisis que esté viviendo. Las crisis que son propias del crecimiento de la familia, podemos ser apoyados también. Si alguien no quisiera ser apoyado, podemos investigar. Podemos dedicar tiempo a leer, a ver por qué es que suceden estas cosas, por qué es que pasan estas cosas, por qué cuando un hijo se va a casar, las familias enfrentamos dificultades. Podemos investigar, podemos también adquirir conocimiento para que nosotros entendamos por qué es que pasa eso, y vamos a ver que muchas de las cosas son normales y los comportamientos nuestros son normales también. Así que esas son algunas de las ideas que nosotros podemos hacer para recuperarnos de una crisis, porque recuerden que mencionamos que cuando se da una crisis es cuando nuestros recursos no son suficientes para enfrentarlas. ¿Podemos vivir con una crisis no solucionada? Sí, podemos vivir con una crisis no solucionada. Normalmente cuando nosotros recordamos el evento que sucedió hace 10, 15, 20 años y no fue bien solucionado, volvemos a experimentar los mismos sentimientos que experimentamos en aquel momento. Um, un ejemplo les voy a mencionar. Una familia tuvo la desdicha de que uno de los hijos al nacer falleció. Creo que era el tercero o cuarto, no recuerdo bien, pero igual no importa qué número era. Simplemente quiero mencionar que falleció. Los primeros niños tendrían unos 3 y 2 años probablemente cuando eso sucedió, y pasó el tiempo. Cuando ya eran adolescentes los niños, ya había pasado unos 12 años, em, ellos tuvieron otro niño después de esa familia, y ese niño que estaba pequeñito, en una ocasión cuando iban de viaje en el carro, le pregunta a su hermano mayor: ¿verdad que nosotros tenemos un hermano que murió? Y la mamá que iba adelante se voltea y le dice al niño: de eso no se habla aquí. Y entonces eso hizo que los niños tuvieran que cambiar de tema, pero esa es una conducta normal que nosotros tenemos cuando o tuvimos una crisis y no la pudimos enfrentar, porque hablar de eso nos genera dolor todavía. Cuando ya hemos superado esa crisis, nosotros podemos hablar de ese evento sin que nos genere ningún malestar, ningún dolor, ninguna experiencia, ningún sentimiento negativo. Solamente hablamos de eso como una experiencia que nosotros tuvimos y que ahora ya la hemos enfrentado, y podemos hablar naturalmente de eso. También mencioné en algún momento de estas madrugadas que la única manera de solucionar una crisis es enfrentándola. ¿Y cómo la podemos enfrentar? Bueno, reconociendo que tenemos una crisis, reconociendo que nuestros recursos no son suficientes, y al no ser suficientes, entonces buscar apoyo que nos ayude a solucionar esos recursos. Solamente que tengamos cuidado
con quién buscamos ayuda. Alguien mencionó en algún momento que buscó apoyo en algunos miembros de nuestra iglesia y que lo único que se consiguió en lugar de apoyo fue que la situación se conociera en otros lugares que no debían de conocerse. Así que seamos cuidadosos porque no todas las personas tenemos la preparación para apoyar a alguien en una situación de crisis de las familias. Y ahora nosotros hemos aprendido que si alguien se acerca a nosotros pidiéndonos ayuda, seamos discretos, ¿verdad? Seamos discretos. Si nosotros no tenemos los recursos para apoyar a esa familia, entonces ayudémosle buscando a alguien que sí pueda ayudar a esa familia para solucionar las crisis. Porque recuerden que las crisis nos pueden dejar peor que como estábamos, igual que como estábamos o mejor que como estábamos. Y en el caso de los matrimonios, nosotros, gracias a Dios, con mi esposa hemos tenido la oportunidad de atender a parejas que han caído en infidelidad y hemos visto dos resultados: o quedan peor porque no hay disposición, o cuando hay disposición, la relación mejora mucho de cómo estaba anteriormente. Porque recuerden, las crisis son temporales y todo el conjunto de crisis que tenemos, como dice Apocalipsis 21:4, van a concluir cuando Jesús venga por cada uno de nosotros. Pero mientras eso llega, las diferentes crisis que vivimos como familia, nosotros podemos irlas superando paso a paso, poco a poco, y verlas ya como parte de nuestra historia de vida. Así que, queridos hermanos, he querido concluir este bloque de meditaciones de la familia con esta temática, considerando que todas las familias hemos enfrentado crisis, todas las familias vamos a enfrentar crisis, porque somos seres humanos y estamos en un mundo de pecado, y entonces mientras más herramientas tengamos, cuando las crisis vengan, pues vamos a estar en mejores condiciones de poder enfrentarlas y superarlas. Que Dios pueda ayudarnos, que las promesas que están en la Biblia de la compañía de Dios hacia nosotros, de la restauración completa de nosotros como seres humanos y de este mundo, puedan animarnos, puedan ser ese motor que nos inspiren a seguir esforzándonos en nuestra familia, en nuestra vida personal, como trabajadores, como miembros de iglesia, como profesionales, como miembros de una comunidad religiosa y social también, para que podamos dar lo mejor de nosotros y con la ayuda de Dios podamos ser mejores personas para honra y gloria de su nombre, y podamos ser mejores familias también para exaltar el nombre de nuestro Dios y para servir de influencia a otras personas y a otras familias. Que el Señor pueda bendecir a cada familia representada en esta sala este día.